Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de arteria poplitea e irrigación de la rodilla. La arteria poplitea es la continuación de la arteria femoral. Acá tenemos la arteria femoral que cuando cruza lo que es el hiato aductor, acá le damos desde posterior, pasa a llamarse entonces arteria poplitea. Y esta va a finalizar en lo que es el borde inferior del músculo popliteo, que coincide con el sitio donde encontramos el arco tendinoso del músculo sóleo. Cuando cruza este arco, la arteria se divide en dos ramas, la arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior. Las ramas colaterales de la arteria poplitea son las siguientes. Tenemos las arterias surales, que son ramas que van a ir a las cabezas del músculo gastrocnemio. Habrá una sural medial para la cabeza medial y una sural lateral para la cabeza lateral. Tenemos además arterias superiores de la rodilla, superior lateral y superior medial, que van a formar parte de lo que es la red articular de la rodilla. Tenemos además lo que es la arteria inferior lateral de la rodilla y la arteria inferior medial de la rodilla, que conforman junto a las que vimos recién, las superiores, la red articular de la rodilla. Luego tenemos la arteria media de la rodilla, que lo que va a hacer es irrigar la articulación de la rodilla introduciéndose por la fosa intercondilia, nace de la cara profunda o anterior y no forma parte de los círculos de la rodilla. Veamos ahora las ramas colaterales de la arteria poplitea con más exactitud. Tenemos la arteria superior lateral de la rodilla, que lo que hace es rodear por encima el cóndilo femoral lateral y pasa profundo al músculo bíceps femoral, que se insertaba en lo que es la cabeza de peroné. Vamos a ver que también tenemos la arteria superior medial de la rodilla, que también rodea por encima del cóndilo, pero esta vez el cóndilo medial, pasa en relación con lo que es el tendón del músculo aductor mayor, y pasa profundo a lo que son los músculos semitendinoso y músculo semimembranoso. Va a dirigirse hacia anterior como la superior lateral para conformar la red articular de la rodilla. Tenemos además las arterias inferiores, la inferior lateral, que pasa profundo, la cabeza lateral del gastrocnemio, que estaría por acá, y también pasa profundo al ligamento colateral lateral o colateral peroneo, que se encontraría entre la cabeza de peroné y el fémur, un ligamento de la rodilla. También tenemos la arteria inferior medial de la rodilla, que pasa profundo a la cabeza medial del gastrocnemio, y profunda al ligamento colateral medial o colateral tibial. Veamos ahora la arteria media de la rodilla, que esta va a dirigirse en la profundidad, o sea, hacia la profundidad, en la eminencia intercondilia, y va a irrigar lo que es los ligamentos cruzados y la sinovial de la rodilla. Pasa en relación con este ligamento llamado popliteo oblicuo, que era el tendón recurrente del músculo semimembranoso. Además hay que decir que esta arteria no forma parte de la red articular de la rodilla, sino que forman parte de las otras que vimos recién. Estas arterias antes se llamaban arterias articulares, por ejemplo, articular superior lateral, articular superior medial, articular media y así. Veamos ahora la red articular de la rodilla. Esta está formada por dos círculos, uno perifemoral que rodea el fémur por encima de los cóndilos, y otro peritibial, que lo que hace es rodear la tibia. Vamos a ver que estos círculos van a estar conformados por las arterias superiores e inferiores de la rodilla. Vamos a verlos con más detenimiento. El círculo perifemoral está formado por las arterias superiores de la rodilla, lateral y medial, y recibe anastomosis desde arterias que vienen desde superior. Por ejemplo, la rama articular de la descendente de la rodilla. La descendente de la rodilla era rama de la arteria femoral. Y tenemos también la rama descendente de la circunfleja femoral lateral. Esta arteria era rama de la femoral profunda y daba esta rama descendente. Tenemos además por parte del círculo peritibial las arterias inferiores medial y lateral. Y tenemos que recibe este círculo lo que es la arteria recurrente tibial anterior, que es una rama que emite la arteria tibial anterior apenas emerge a lo que es la región o compartimiento anterior, y también tenemos la arteria circunfleja peronea, que es una rama de la arteria tibial posterior. Esta arteria que se ve acá es la arteria recurrente peronea anterior, que es una rama inconstante de la arteria tibial anterior. Y para finalizar la red articular de la rodilla, tenemos la red rotuliana, conformada por anastomosis longitudinales que se dan entre ambos círculos perifemoral y peritibial. Serían estas anastomosis de acá. Se conforma entonces la red rotuliana o red patelar. Esta red articular de la rodilla, en su conjunto, lo que hace es irrigar la parte anterior y lateral de la articulación de la rodilla.
Vamos a ver un ejemplo de su irrigación a continuación. El ejemplo lo veremos con la irrigación de los meniscos. Los meniscos eran los filocartílagos que se encontraban entre las superficies del fémur y la tibia. Acá estamos viendo un corte coronal donde se ve el fémur, la tibia y el peroné. Se puede ver entonces a este nivel los meniscos. Acá se ve un zoom de este corte coronal a este nivel, donde puede verse perfectamente el menisco y su forma triangular. En la vista inferior se puede ver los meniscos, en una vista superior, apoyados sobre la tibia, y se ve perfectamente los cuernos de los meniscos. Esto es anterior, esto es lateral porque se verá el peroné. El menisco externo con una forma redondeada, como una O, y el menisco medial con una forma de C, con los cuernos más separados entre sí. Entonces, ahora sí diremos que el menisco medial y lateral reciben ramas llamadas perimeniscales. Estas arterias generalmente provienen de la arteria inferior de la rodilla correspondientemente. Por ejemplo, de la arteria inferior medial de la rodilla suele provenir la arteria perimeniscal medial, o también puede provenir de la arteria superior o directamente de la arteria poplitea, en este caso, en el menisco medial. Y para el menisco lateral, esta arteria perimeniscal proviene de la arteria inferior lateral de la rodilla. Además, los cuernos de los meniscos pueden estar irrigados por lo que es la arteria media de la rodilla, que también irrigaba los ligamentos cruzados que se ven acá. Y también los pliegues sinoviales de la articulación. Entonces puede verse en esta imagen cómo la parte más externa de los meniscos está irrigada por las arterias perimeniscales, y se puede ver cómo es rica esta irrigación. En cambio, la parte más medial del menisco recibe irrigación por el líquido articular, o sea, el líquido sinovial que se encuentra en la cavidad sinovial de la articulación de la rodilla. Por lo tanto, se pueden dividir zonas diferentes en el menisco, según el pronóstico de reparación ante las lesiones. Tenemos la zona roja-roja, que se llama así porque recibe una vasta irrigación arterial y tiene muy buen pronóstico a la hora de ser reparada. Tenemos la zona roja-blanca, donde el pronóstico desciende porque las ramas son cada vez menores. Y tenemos finalmente la zona blanca-blanca, la parte más interna, donde es nula la capacidad de recuperación del menisco, puesto que no recibe ramas arteriales, sino que recibe nutrición por difusión o imbibición de lo que es el líquido sinovial. Entonces, esta parte del menisco se extrae. Muchas gracias por su atención, nos vemos en la próxima clase.